Pensando en ese futuro encuentro de hermanos que pasaron un día por nuestras vidas y por la vida de las iglesias locales, principalmente de Prosperidad y Siloé, incluso también de Vida Abundante después de la unificación, pensando en ello, llevé una carga desde entonces y creía que podía ser interesante examinar, aunque sea de manera superficial, las parábolas que tienen lugar en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Son parábolas muy conocidas, muy predicadas, que solemos usar cuando queremos hacer un llamamiento a aquellos visitantes, aquellas personas que se encuentran entre nosotros, que por primera vez oyen la palabra de Dios, escuchan el Evangelio, o incluso que repiten. El Señor acostumbraba a usar parábolas para hablarle de una manera muy sencilla a la gente de su entorno. Las parábolas constituían una fuente de instrucción mediante las cuales el maestro trataba de llegar a las multitudes. Como he dicho, eran narraciones sencillas que se basaban en vivencias y en las costumbres locales de la época, pero que contenían una enseñanza espiritual, ética o moral de alto rango, a la cual incluso costaba mucho o era casi imposible llegar a las conclusiones por la simple lógica humana. Ya sabéis qué pasó con los discípulos, que ellos no entendieron aquellas parábolas que el Señor predicaba al inicio de su ministerio, y cuando llegaron a casa le preguntaron, bueno, ¿tú qué querías decir exactamente con esto, no? En este caso, las parábolas de Lucas 15 tienen su recorrido terrenal. Es decir, su base está en las cosas, las costumbres de la tierra, en el caso que nos ocupa de la tierra de Israel. Era muy normal hablar de estas cosas porque de ellas se sostenía la población. Pero ya sabéis que las parábolas tienen también un resultado final. Hay paradojas. Hay resultados que no tienen nada que ver con la tierra, sino que tienen que ver con el cielo. Y ahí era donde erradicaba la importancia de aquellas parábolas. Estas constituían un propósito final acerca del reino de Dios y la forma en que el reino se acercaba al hombre para hacerle partícipe de ese mismo reino. Y es un propósito del que no debemos desviarnos y crear historias paralelas que lleven a la confusión, aunque a su vez los detalles que tienen las parábolas que se mencionan en ellas, o las que no se mencionen incluso, pues pueden hablarnos de los medios y de las circunstancias que se empleaban para una mayor comprensión. Se ha predicado mucho y bien y mal también, de todo hay, sobre la parábola del hijo pródigo, que es la principal dentro de estas tres, que recoge capítulo 15 de Lucas. Pero yo quiero no enmendarle la plana a nadie. Esa no es mi intención y ni siquiera sé si estoy preparado para ello. Lo que sí quiero, con la ayuda de Dios, es examinar los medios circunstanciales que rodean a los dos personajes principales del relato. Las tres parábolas dicen así. Yo las quiero leer porque esto es palabra de Dios. Esto es inspirado. Lo que yo hablo no es inspirado. Lo que yo hablo es tratando de explicar un poco el contenido del texto bíblico, pero eso es palabra de hombre. Lo que yo quiero leer es palabra de Dios, que es muchísimo más importante. Dice en el versículo primero, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras a la que está perdida hasta que la haya?
Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Veis? La segunda moraleja, la enseñanza, se basa en la tierra, pero el resultado es mucho más potente en el cielo. Y ahora vamos a la tercera. Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió los bienes a los 2. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalia en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿No os entra nada por el cuerpo? Yo quiero gozarme esta mañana, tenía ganas de decirlo, porque después de un tiempo hemos visto cómo hermanos regresaron a la casa del Padre, volvieron con lágrimas en los ojos, sintieron la misericordia de Dios mucho más fuerte, como nunca antes la habían sentido. No regresaron al redil de la iglesia, regresaron a la casa del Padre. Y es mi deseo hoy también, porque sé que hay hermanos, hijos del mismo Padre, que un día marcharon por cualquier causa y su Padre sigue esperando que regresen.
Él no ha parado en su búsqueda. Y esta es una de las señales que Él está dando en el día de hoy a su pueblo aquí. Que hay amor en el corazón de aquellos que un día quedamos, que no éramos mejores que Él o que ellos. Y a lo mejor los que regresaron no hemos tenido la oportunidad de decirles bienvenidos. Pero hoy se lo decimos desde aquí. Bienvenidos a los que regresasteis a la casa del Padre. Porque su misericordia ha sido fresca cada día para cada uno de vosotros. De las 3 parábolas que recoge Lucas en este capítulo, la del hijo pródigo es la que como colofón nos reporta más detalles sobre el trato que existe entre 2 personas que son antagónicas en ese momento y que están separadas, Dios y el pecador. Las 2 primeras parábolas nos hablan de cosas que pueden perdérseles a sus dueños de forma natural, pero en esas pérdidas no interviene la voluntad expresa de los elementos extraviados, la oveja y la moneda. La oveja y la moneda se pueden recuperar o sustituir por otras, pero en lo que respecta al sujeto perdido, el hijo, este ejerce una voluntad independiente, una voluntad que le permite tomar decisiones aunque éstas no agraden a su padre. Esta parábola recoge rasgos expresivos de relaciones rotas y alejamiento, pero también recoge aspectos de acercamiento, de misericordia, de amor, de perdón. Que a lo mejor nosotros, los que no nos marchamos, quizás no estemos experimentando, pero somos iguales de pecadores y cada día caemos. Y aunque parece que no nos alejamos demasiado, por esas circunstancias dejamos de sentir el calor del perdón. Y somos como aquellos fariseos a los cuales el Señor dirige esta parábola, al que juzgan incluso al maestro porque se junta con pecadores y con ellos comen, con publicanos, con rameras, con ellos tienen una charla, quiere comunicarles el amor del Padre. A veces nos sentimos como ellos, porque no soy como los demás. Dijo aquel orando en el templo, no soy como este, porque yo ayuno y hago limosna y rezo todos los días y voy a los cultos los domingos y dejo mi ofrenda. Mientras el otro golpeaba su pecho buscando, implorando la misericordia de Dios, el otro se gozaba porque no era como él. A veces nos ocurre eso a nosotros, pensamos que los demás son los malos, los que un día se marchan y tardan en volver. Esta parábola trata de un desencuentro y un posterior reencuentro, que es lo importante. ¿Entre quién? Entre 2 humanos que tienen la misma semejanza. Todo el drama es infinitamente más cercano que aquel que puede existir entre una persona y un animal, o entre una persona y una moneda. A estas 2 cosas no se le llama pródigas, ¿verdad que no? Ni a la oveja, ni a la moneda. Pródigo es aquel que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida y sin razón. Eso dice el diccionario de la Real Lengua Española. El texto bíblico incluso no recoge ese término de pródigo, porque los títulos que aparecen antes del texto no son inspirados. Hay un libro que me recomendaron hace unos días, que no he tenido la oportunidad de leer, pero es muy interesante, es de Timothy Keller, que se titula El Dios pródigo,
porque hay una acepción. Pródigo es aquel que se prodiga, que es espléndido, que derrocha lo que tiene para el bien, no de sí mismo, sino de aquellos a los que está buscando. Trataré de leer ese libro. El Dios pródigo es un Dios de amor, de misericordia, que no escatima el bienestar de sus hijos. Un pródigo es una persona, en el sentido que se nos narra aquí en la palabra, el que malgasta su propio patrimonio de forma reiterada e injustificada en detrimento de su propia familia y de los alimentos que debe proveerles a esa familia. Quiero seguir rápido porque siempre veo el reloj que corre más que yo. En la parábola hay algunos elementos comunes. Yo distingo dos principalmente. El primer elemento es el amor por lo perdido. Es que esas palabras, aunque no aparezcan en el texto sagrado, es obvio que están ahí porque nadie busca con ahínco y con esperanza lo que perdió si el amor por lo perdido no fuese real, si no fuese preocupante, si le diese igual no buscaría. Las 99 ovejas en el redil no le impidieron al pastor buscar incansablemente a su descarriado animal hasta encontrarlo. Si hubiese sido un asalariado, pues hubiese pensado, bueno, se está haciendo tarde, hace frío, las 99 están seguras, yo voy a dormir, o voy a cenar, voy a dormir, voy a descansar y por la mañana ya me encargaré de buscarla. Pero era su dueño, le pertenecía a él, era suya, de su propiedad. La había visto nacer, seguro. Le había puesto el nombre correcto. Y ahora su corazón estaba detrás de la oveja. ¿Dónde estaba la oveja? No sé, pero se me ha perdido. No dejó de amar a las 99, sino que amaba a aquella que estaba descarriada. Las 9 monedas de plata en el bolsillo de aquella mujer no fueron excusa para que ella dijera, bueno, lo que tanto me ha costado, al fin y al cabo se ha perdido una 10ª parte. De 10 tengo una. Sí, he trabajado mucho, he sudado mucho, me he cansado mucho para obtener esas 10 monedas y si me ha perdido una, bueno, ¿qué más da? No, ella amaba porque era valioso su esfuerzo, había costado mucho. Así que las 9 monedas estaban seguras en su bolsillo y con tranquilidad, sin ponerse nerviosa, buscó por toda la casa, puso una luz, levantó alfombra seguramente, quitó los muebles de en medio y empezó a barrer con tranquilidad hasta que apareció. ¿Por qué? Porque era su moneda. No salió a buscar cualquier moneda, su moneda, de su propiedad. El hijo que quedó en casa, a salvo de cualquier peligro, no supuso que el padre de familia se quedase de brazos cruzados esperando la peor noticia, no. Bueno, tengo 2 hijos, uno se ha ido, pero tengo el otro aquí. Tengo el otro conmigo. No sé qué habrá sido de aquel que se marchó, pero el otro está aquí para asegurar mi descendencia, para proteger la hacienda, para ayudar a crecer el nombre de la familia. Él no dijo, voy a esperar que un día me llegue alguien con una noticia desagradable, pero bueno, ya estoy acostumbrado a ella, porque ¿qué voy a esperar de ese que se marchó? Su ir y venir a la entrada del camino, entiendo que a lo mejor sería constante, pues el texto bíblico sí dice que cuando todavía estaba lejos su padre lo vio. ¿Qué hacía el padre mirando allí, al infinito? Hasta el final del camino, ¿qué hacía allí el padre? ¿Pasar el tiempo? ¿Estaba aburrido? No, estaba preocupado, porque amaba al hijo que se marchó.
¿Organizó fiesta porque se fue? Algunos de nosotros podíamos decir, bueno, yo si mi hijo se va de casa, aunque sea a los 35, organizo una fiesta de despedida. Pero eso no ocurrió con él, no hubo fiesta cuando se fue. Así que el padre estaba preocupado porque amaba a su hijo. Y esta no es una reacción inesperada, sino una reacción anhelada por mucho tiempo. Una reacción propia de alguien que seguía amando a su hijo, a pesar de todo. Resumo este punto con las palabras de Jesús que más tarde atestiguó por medio de la cruz, de la que hemos cantado hoy, por medio de la cruz. Él dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido, ¿a qué vino? A buscar y a salvar. A buscar y a salvar. No una de las dos cosas, sino las dos cosas. Lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No un por si acaso lo encuentro. Lo encontró. Claro que te encontró. Y me encontró. Lo perdido ya era suyo antes de perderlo, lo que garantizaba no solo la búsqueda de su propiedad, sino la redención completa de la misma. Es decir, dos fines para un solo propósito. Bien, la segunda cosa que tiene en común es el gozo compartido. Publicar la buena noticia de un reencuentro demuestra lo que hay en el corazón de quien perdió y encontró su propiedad. El pastor valoró no el mayor número de animales que estaban seguros, sino el superior gozo que suponía encontrar a la desdichada oveja perdida en la soledad del monte, a merced de sus depredadores, lejos de sus compañeras e ignorante de los peligros. Pobre animal. Pobre animal. El valor y el empeño de su Salvador no podían quedar escondidos, por lo que, buscando a sus amigos, quiso compartir el gozo. Alegraos conmigo, yo estoy contento. Sí, tengo 99 ahí, pero tenía una perdida y la he encontrado, y ese gozo no me lo puedo quedar para mí. Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido, se perdió y yo la encontré. La cargó sobre sus hombros. ¡Qué bueno! Y yo doy gracias a Dios porque un día Él me cargó sobre sus hombros, no me llevó a patadas al redil. Un día, cuando era jovencito, estuve fuera, en Barcelona, estudiando allí en casa de unos tíos. Y las cosas no fueron bien. Y cuando regresé, en pleno verano, con un calor de espanto en el tren, imaginaos en los años 60, locomotora de vapor, entrando el calor en los vagones con asientos de madera, 24 horas de camino desde Barcelona a Sevilla, sucio, cansado, con 14 años, y una maleta. Y yo pensaba, ¿quién andará en la estación? ¿Quién vendrá a buscarme? Y ahí estaba mi padre. Digo esto porque él no me escucha. No que esté muerto, está vivo, pero no me escuchará. Y yo esperaba comprensión, un poco de acercamiento, de misericordia, porque le venía de nuevo una carga. ¿Y sabéis qué? Me llevó a patadas desde la estación de Plaza de Armas hasta el fondo de Triana, en pleno calor, cargando la maleta a patadas. Pero era mi padre, ¿no?
Cuando comparo un padre con otro padre, no hay color. Mi Padre Celestial no me llevó a patadas, me puso sobre sus hombros, cargó conmigo y me llevó al redil. Aquella mujer tampoco dejó de compartir la buena nueva por la moneda hallada. Aquella mujer valoró mucho más la que le faltaba que lo que había en su bolsillo. Así que hizo lo que a lo mejor nosotros no hubiésemos hecho, reunir a las amigas y a vecinas para decirle: alegraos conmigo, gozaos conmigo, vamos a festejarlo porque he hallado la moneda que había perdido. Se perdió y yo la hallé. Y el padre, ¿qué hizo? Llamó a sus siervos, a sus criados, y ordenó organizar una gran fiesta en honor a su hijo. Y este hijo recibió el consuelo de saberse perdonado. No guardó para sí este gozo el padre, pues en nada él debía sentirse avergonzado por la conducta de su hijo. El padre podía levantar orgulloso su cabeza y decir: yo lo he criado correctamente, pero él ha optado por hacer su voluntad y alejarse de mí. Él no tenía por qué agachar la cabeza, humillado, soportando una culpa que no tenía, y sobre todo de alguien que llevaba su apellido. Él mantuvo su cabeza bien alta, quizás blanca por las canas del dolor. Por tanto dijo a los presentes, a sus criados: regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Costó el becerro gordo? Sí, estaba engordando ese becerro, pero mereció la pena. ¿Por uno solo? Sí, por uno solo mereció la pena. El sacrificio del animal mereció la pena, aunque fuese por uno solo. Como dije al principio, las parábolas deben conducirnos al auditorio a una enseñanza espiritual, ética o moral, por lo que en la conclusión de las dos primeras Jesús usa dos frases que de una forma apoteósica resumen el gozo celestial, el gozo que hay en el cielo. Esa es la moraleja, ¿veis? Vale, había fiesta allí. Sí, había fiesta en la casa del pastor porque una oveja había sido rescatada. Había fiesta también en la casa de aquella mujer porque una moneda había sido encontrada. Pero es que resulta que había gozo en el cielo. Y es que el cielo es mucho mayor que lo que hay en este planeta. Es mucho más sano, es mucho más puro, es mucho más santo. Allí no hay hipocresía de ningún tipo. Dios y los que están con Dios se regocijan de una manera sincera, sin regañadientes, sin estar murmurando de a saber qué habrá hecho, a saber por dónde ha ido, a saber qué destrozo habrá ocasionado. De la misma manera, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Recordemos que estas tres parábolas se motivaron por la reprensión de los fariseos a Jesús. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Fijaos qué tipo de personas: recaudadores de impuestos y traidores a la patria israelita, beneficiarios del Imperio Romano dedicados a cobrar impuestos abusivos para mantener el estatus de Roma dentro de provincias conquistadas. Nada más y nada menos, quitárselo a tus propios compatriotas para dárselo al enemigo. Eres un traidor. Era lo peor de lo peor, un publicano. Pecadores.
gente de baja estatura moral o espiritual, nada semejante a la de los fariseos, pulcros y cumplidores de la ley, enseñadores de la palabra, gente puritana a los ojos de los demás, amigo de los cultos, de las reuniones festivas, de los rezos en público, de ir demacrados por la calle para dar la impresión de que hacían ayuno y lo hacían de todo corazón, no para ser visto, pero la realidad no era esa, y Jesús conocía esos corazones. El mundo religioso, el mundo para que sea visto de los demás. Ese mundo que Jesús dejaba que se acercara a él, era el mundo despreciado por los fariseos, por los escribas, por la gente de la religión, por la gente que se creía que eran perfectos, que cumplían con sus deberes religiosos cada fin de semana, que iban a la sinagoga, que escuchaban la palabra, que podían discutir allí como si fuesen ellos mismos los hacedores de la Biblia. Esa gente odiaba a los otros. Por eso hay un murmullo de estos elementos, escribas y fariseos, que decía: este recibe a los pecadores y con ellos come. Dime con quién anda y te diré quién eres. Eso es lo que pensaban. Tú andas con publicanos, con rameras, recibes a todo tipo de gente. Es que tú no eres de buen nombre. Como le dijeron en cierta ocasión: nosotros sabemos quién es nuestro Padre, pero ¿y el tuyo quién es? Ellos se referían a sí mismos como no pecadores, es decir, justos a los ojos de la ley por la observación práctica de su vistosa religión. Todo esto al contrario de los que, despreciados por los primeros, eran atraídos hacia un polo distinto y buscaban a Jesús para oírle. Así, de esa manera, podían observar su palabra, y si la palabra que predicaba Jesús estaba acorde con la vida que Jesús llevaba, con su conducta, a través de las buenas obras. ¿Recordáis en las palabras de Pedro a Cornelio allí en Cesarea, cuando le dice: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo? Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, no puse ninguna objeción. Jesús no tenía ninguna objeción, porque todos éramos pecadores, todos somos pecadores, y todos somos iguales ante Dios, no hay uno mejor que otro. Todos estamos fuera de la gloria de Dios, todos estamos bajo condenación eterna, todos somos iguales. Y Dios tiene misericordia de unos, pero nosotros no somos quienes para juzgar a los demás y creer que porque se han alejado, ya ellos dejan de ser hijos de Dios. Y me alegro de que hayamos podido cantar la canción que hemos cantado, que decía en su estrofa última, en la parte del coro: en tu casa, oh Dios, hay sitio para mí. Soy hijo de Dios. Sí, lo soy. Nunca dejaron de ser hijos de Dios aquellos que fueron hijos de Dios una vez. Si fueron hijos de Dios por la fe en Jesucristo, nunca dejarán de serlo. Si aquello fue una confesión sentimental por complacer a alguien o a sí mismo, entonces estamos hablando de otras cosas. Pero si hubo en esa persona arrepentimiento, confesión de su pecado, y que puso su fe en Cristo Jesús como su Salvador, como su Señor, como su glorioso Rey, hay vida eterna para él, esté donde esté. Cuidado con la autojustificación. Está la orden del día, ¿verdad? Autojustificarnos a nosotros mismos porque no somos como los demás. Hay otros peores, decimos,
no necesito arrepentirme de nada. Pues yo cada día necesito arrepentirme de todo. Porque no solamente es lo que hago mal, sino lo bueno que dejo de hacer. Y la misma Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así cuidado con juzgar a los que se marchan. En lugar de eso hay algo mucho mejor. Ora por ellos. A los creyentes nos puede pasar lo que a ese fariseo, que daba gracias a Dios en el templo porque no era igual que el otro. Podemos caer en el peligro de juzgar y mirar por encima del hombro a los que siendo como nosotros se han desviado del camino. El hermano mayor se sintió así cuando reprochó al padre al haberle dado a su hermano pequeño el capricho de malgastar los dones, por lo cual él se sintió agraviado. Por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Otra vez aparece la justicia propia. Él se juzga a sí mismo y sale inocente, siempre sale inocente, ¿verdad? Cuando nos juzgamos a nosotros mismos y nos comparamos con los demás, siempre salimos ganando. Es curioso, ¿no? Bueno, es normal, eso es humano. Siempre buscamos a alguien que sea peor que nosotros para compararnos con ellos. Pero qué trabajo cuesta cuando buscamos a uno que es mejor que nosotros. Su justicia, la justicia de aquel, por encima de la misericordia de su padre hacia su hermano. Aunque yo dudo de la fiel obediencia de esta persona, ¿no? Como Jesús dudaba y calificó y amonestó a los fariseos que pregonaban su propia justicia por encima de las misericordias del Señor. Bueno, los cristianos que han sido ya justificados por la sangre de Cristo y le sirven o deben servirle en amor y en santidad, ¿están gozosos los ángeles por ello? Por supuesto que sí. Pero el gozo en el cielo se multiplica cuando el que se salió de la senda regresa arrepentido. De la misma manera os digo, dice el Señor, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que la semejanza debe servirnos para comprender el incalculable gozo que se produce en el cielo y que aunque nosotros no lo veamos, a veces ni siquiera pensamos en ello. Cuando un pecador se arrepiente y vuelve a las manos de su Creador y Señor. Los siervos de Dios, los santos ángeles, expresan su deleite en el Señor y se gozan sobremanera en Él. Y se gozan además en su gracia perdonadora. Quedarán asombrados porque ellos que están junto a Dios no han conocido el pecado. No saben lo que es alejarse de Dios. No lo saben. Y se pueden admirar de muchas cosas, pero sobre todo se admiran de la misericordia de Dios. Que Dios pueda recibir a este tipo de gente. ¿O por qué no hizo siempre, en vez de hombres y mujeres, hizo ángeles y punto? Se hubiese quitado todos los problemas. Hay gozo de los ángeles cuando encuentra a un pecador perdido. De la misma forma que lo hizo aquel pastor con su oveja y sus amigos, o aquella mujer con sus vecinas cuando encontró su moneda. Sea como fuere, los pecadores irredentos, los que no están convertidos aún, como aquellos que habiendo formado parte del rebaño del Señor como ovejas salvadas, nos hemos extraviado del camino, a ambos el Señor nos llama a cambiar de dirección. Él buscará a su oveja perdida, la va a traer sobre sus hombros. No os preocupéis, no tenéis que cargarla vosotros. Yo no voy a tener que cargarla tampoco. El Señor traerá a la oveja perdida sobre sus hombros. Esos hombros son fuertes, son vigorosos, son poderosos, no sufren de tendinitis. Y al mismo tiempo, gozo en el cielo y gozo en la tierra, porque se proclama una fiesta, una celebración no de juicio, no de condenación. Nosotros no somos quienes para condenar a los demás. Debemos dar gracias porque hemos sido perdonados.
Hay algunas verdades, permitidme esta licencia, hoy, a lo mejor mañana no, pero hoy permitirme esta licencia, tener presente algunas verdades halladas en la lectura y en la no lectura de este glorioso pasaje del Evangelio, del amor, de la gracia y del perdón de Dios. Mira, hay algunas cositas, me interesan mucho estas cositas que no están, pero que casi yo por lo menos las doy por hechas. Y que a lo mejor nos ayuda a nosotros para no evaluar juzgando a unos que se marchan. Su padre le esperaba junto al camino. Esto es importante, su padre. A lo mejor nosotros decimos, ya se ha ido, menos mal, qué peso me quito de encima. No, su padre, viéndole de lejos, corrió a abrazarle. No se había despreocupado de él ni un segundo. ¿Sabéis por qué? Porque le seguía amando. Era su hijo. Su padre no le dijo airado y ofendido, te lo advertí. ¿No parece que no? Te lo advertí. Así aprenderás. No hubo un solo reproche, no hubo amonestación, que quizás lo merecía, pero no hubo. Y menos en público. Su padre no le trata como a un jornalero, tal como él imaginó y con toda razón que podría pasarle. Ni tampoco le obliga a recuperar las ocasiones y el tiempo perdidos de servicio y de lealtad en la hacienda familiar. No le pone horas extras. Más cosas sobre el padre, porque aquí el protagonista principal es el padre. ¿O no nos hemos dado cuenta de eso? Es el padre. Si no fuera por el padre, el hijo ni siquiera habría venido, porque él sabía que su padre estaría allí esperándole. Si yo llego a saber que mi padre me está esperando en la estación de esa manera, yo hubiera dado la vuelta, me hubiese ido por otro sitio. Su padre no le impone una dura penitencia hasta que demuestre por su conducta progresiva que ha entendido las lecciones de la vida y lo que supone contrariar al cabeza de familia en el grado en que él lo hizo. Su padre no le somete a una rebaja de herencia o de los privilegios de hijo como consecuencia de una nefasta conducta. Su padre no le obliga a seguir comiendo las sobras o el desperdicio para que sirva de escarmiento a los futuros rebeldes y proscritos de su casa. Su padre no hace una advertencia pública de aquello que no se debe hacer, poniendo como ejemplo negativo al propio pródigo, al propio hijo desleal, contumaz. No lo hace. Pero en cambio, el padre sí le restablece en público. Le vindica en público. Sus lágrimas y su cabeza inclinada muestran un sincero arrepentimiento y dolor por la ofensa a su progenitor ante la mirada escudriñadora de Dios su creador. Él ha visto a su hijo como viene. No viene prepotente y ha dicho, me he tomado la libertad, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Su hijo no levanta cabeza. ¿Y qué hace su padre? Su padre le devuelve la honra y la dignidad perdida. Le viste de gala, le coloca el anillo familiar en su mano, le reconoce en público su pertenencia a la familia con todos sus derechos intactos. No hay reclamaciones, no hay ajustes de cuenta, no hay castigos, no hay escarmiento público. Su padre sí manda a organizar la mayor fiesta en lugar del luto para honrar al que estando perdido ha sido hallado y al que estando muerto ha resucitado. Esto es para estar contento. Su padre ordena matar el becerro engordado para celebrar la mejor noticia que un padre de familia
justo y misericordioso puede recibir en toda su vida, que es el haber recuperado al hijo de sus entrañas. El hijo no recibió lo que merecía, porque el amor misericordioso de su padre lo liberó de esa pesada carga. El hijo, en cambio, sí recibió lo que no merecía, porque su padre nunca le exilió de su corazón vengándose por el agravio, sino que le mostró las bondades que le tenía reservadas. No premió su maldad, por favor. No premió la maldad, pero cargó con ella sin exigir nada a cambio. Asume las pérdidas como suyas propias. ¿Una herencia derrochada? ¿Qué es eso? ¿Qué valor tiene una herencia derrochada comparado con la vida de mi hijo? ¿Qué valor tiene el dinero en todo esto? Nada. La historia pasada del hijo no se reescribió en la mente del padre, sino que desde aquel instante se borró para siempre de su memoria. No iba a estar todos los días recordándole lo mismo, ¿verdad? Qué cansino el padre, mejor no vengo. No. No hay memoria de eso en los escritos, de esa narración, de esa parábola. Su hijo perdido había dejado atrás una vida desperdiciada y había comenzado una nueva y gloriosa etapa al lado de su amante y misericordioso padre. ¿Y por qué digo esto? Porque fue el mismo Dios el que dijo: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo dijo Él respecto de nosotros. Una vez perdonado, todo cancelado. No hay que machacar. Nosotros, como a veces asemejándonos al fariseo, siempre estamos diciendo: es que no es como yo, no es como yo. Tiene que ser como yo, tiene que venir a los cultos todos los días, todos los domingos, si es posible. El amor del Padre no se manifestó tan intensamente cuando el Hijo vivía seguro y protegido en casa, haciendo su voluntad, como cuando el pródigo estaba de inmundicia hasta el cuello y apenas había algo bueno en su corazón. Su Padre le amaba más en este postrer estado que en el primero. Le llegó a amar más, porque llegó un momento en que lo había perdido. El amor y la gracia sobreabundó aún más cuando el pecado abundaba, nos dice Pablo en Romanos. Como consecuencia, amor y gracia se manifestaron a través de la cruz de Cristo, de nuestro Señor, cuando Él mismo cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Cuando fuimos declarados justos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso Dios, a través de Jesús, y esta es la enseñanza principal del mensaje, a través de Jesús, cuando Dios mostró misericordia y no mostró venganza, por lo cual el Hijo fue perdonado, fue liberado de su carga, mientras el Padre fue glorificado en gran manera. No olvidemos, por favor, hermanos, no olvidemos, a pesar de los años, que tanto unos como otros hemos sido rescatados por el mismo que se dio a sí mismo por amor a nosotros. A los que un día marcharon, algunos se encuentran aquí posiblemente, creo que sí, en esta mañana, otros no están por otras circunstancias, pero a los que un día marcharon y regresaron, yo les digo hoy: bienvenidos, hermanos. A los que por cualquier circunstancia aún caminan confusos y desorientados, que también los hay, alejados de la voluntad del Padre, os decimos esto en la Iglesia, en Vida Abundante, en Dios hay abundante misericordia y perdón por medio de Jesucristo. No os acomodéis lejos de casa. Vuestro Padre Celestial, vuestro hogar y vuestros hermanos os están esperando. Que el Señor os bendiga.
Padre, te damos muchas gracias por estas parábolas tan extraordinarias que nos hablan del amor, del cuidado pastoral que tú tienes por cada uno de tus hijos, de tus ovejas, de aquello que se había perdido y ha sido rescatado por medio de la cruz de Jesucristo, un precio que nadie podía pagar. Gracias porque por su sangre hemos sido limpiados de nuestros pecados. Gracias porque por su resurrección hemos sido justificados delante de ti. Y porque Él está en el cielo contigo, nosotros estamos en el cielo en Él. Y para siempre estaremos ahí, aunque a veces perdamos el norte, la orientación, aunque a veces nos encontremos un poco o mucho perdidos o extraviados, Señor, despistados, quizás. No nos dejes ampararnos en nuestra condición de hijos para pasar inadvertidos, Señor, sino que sabiendo que cada día nosotros tenemos de qué arrepentirnos, sabemos que somos recibidos a misericordia. Nuevas son cada mañana, Señor. Perdona nuestras deudas, perdona nuestra falta de amor, nuestra falta de interés por aquellos que se alejan, Señor. Haznos estar más cerca de cada uno de los hermanos, de cada uno de tus hijos, Señor. Orando por ellos, preocupándonos por ellos, preguntando por ellos, que un día sean encontrados, Señor, y vueltos de nuevo al redil. Gracias por tu amor misericordioso, Señor. No fue un amor que se quedó ahí en el pensamiento, sino que se hizo realidad cuando Cristo Jesús murió en el Calvario. Gracias, Señor, te las damos en su nombre. Amén.